Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Saludos y bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Juan Carlos Aguirre y durante los próximos 60 minutos vamos a revisar los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Si quiere participar puede hacerlo por nuestra dirección en Twitter @latardentn24 o por mi personal @jaguirrentn24. Nos trasladamos hasta Haití, país que a casi un año del terremoto de 7 grados en la escala de Richter y que dejó a más de 300.000 personas muertas y de unos 2 millones de damnificados, parece entonces ahora flotar a la deriva y estar sumido en una crisis agravada por el déficit de vivienda, la epidemia sanitaria del cólera y los problemas políticos tras las elecciones de noviembre de 2000. Saludamos en la tarde de fin de semana a David Balsa, presidente de la Conferencia Eurocentroamericana. Feliz tarde, feliz noche ya en Europa. Sí, buenas noches desde Europa. David, háblenos sobre esta situación. Un año después, 1.3 millones de desplazados aproximadamente continúan viviendo en 1.300 campamentos. La vivienda pues es uno de los retos que afrontan las autoridades haitianas, que aún no concretan ni siquiera planes para alojar a los damnificados ni para reconstruir al país cuando hablamos de apenas un 5%. Esto sin contar que también están en una grave crisis política que al parecer no va a tener una salida la próxima semana. Efectivamente, la situación en Haití es de extrema gravedad. Por un lado está el hecho del terremoto que destruyó las viviendas, los hogares y llevó, junto con la muerte de más de 220.000 personas, a 1.200.000 a vivir en campos de refugiados bajo lonas de plástico o cartones. Desde entonces hasta ahora se ha trabajado en intentar reubicarlos y básicamente en crear albergues o edificios donde podamos tratar de dar una vivienda digna. Pero hay que entender que construir casas para 1.200.000 personas en el país más pobre de toda América en escasamente 10 meses y con el hecho añadido de que el país tiene devastadas sus infraestructuras, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, y sumado a esto la situación creada por el cólera y los huracanes, evidentemente la reconstrucción no está yendo en la dirección que nosotros deseamos. Ahora, David, en esa fase de la reconstrucción de Haití, más allá del tiempo y más allá de los grandes problemas que también se les presentan por el medio ambiente incluso, ¿qué pasa con la corrupción en ese país? Hay muchos que afirman que esta nación no ha salido adelante por la grave corrupción o por la gran corrupción que hay dentro del gobierno actual y que esto pues limita los recursos porque todos se van para cualquier cosa menos para el pueblo, y es algo que denunciaban las personas que entrevistamos y parte de lo que pudimos percibir cuando estuvimos en Haití. Bien, hay un hecho objetivo y es que en las listas de corrupción internacional Haití está colocado entre los países que más sufren esa lacra, entre los 10, 15 países más castigados por la corrupción a nivel mundial. Ahora bien, tenemos que explicar las cosas y ser objetivos. Todos los fondos para la reconstrucción que aportan desde Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, distintos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, están siendo custodiados y vigilados por comités mixtos entre el gobierno haitiano y la comunidad internacional, con lo cual, en lo que respecta a los fondos para reconstrucción hay garantía, yo diría que al 95%, de que esos fondos van a ir donde tienen que ir. El problema no es tanto de corrupción como de la lentitud por los trámites burocráticos y por la situación propia del país, que como comentamos es un país devastado completamente. Por poner un ejemplo, construir un puente en una zona del interior del país supone que hay que llevar desde el cemento hasta las tuercas, los ingenieros del exterior, todo el material técnico, a través de caminos intransitables. Y todo eso encima con una situación de cólera que perjudica notablemente los esfuerzos de reconstrucción, las tareas de reorganizar un país devastado, que ya antes del terremoto era un país, hay que recordar, donde había desplegados 9.000 soldados de Naciones Unidas.
lo cual nos da una idea de la gravedad de los problemas del país. David, ¿puede haber una salida a este problema electoral que hay en Haití, donde 3 candidatos aseguran que tienen que pasar a segunda vuelta, pero solamente 2 lo van a poder hacer? ¿Qué tanto fraude pudo haber y qué tanta diligencia puede haber por parte de tanto de la Organización de los Estados Americanos como de la misma ONU para lograr un consenso y decidir quiénes son los 2 que van a la segunda vuelta, o, como dijo Estados Unidos, en dado caso, desconocer cualquier proceso electoral y llamar a unas nuevas votaciones? Bien, la Conferencia Eurocentroamericana, junto con la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados Americanos, la OEA, fueron algunas de las instituciones que desplegaron misiones de observadores electorales. Yo, de hecho, estuve en Puerto Príncipe en esas fechas, al frente de una delegación de observadores electorales. En primer lugar, las elecciones en Haití fueron elecciones muy complicadas y con tremendos problemas. O sea, no fueron elecciones como serían las elecciones en Brasil, en Holanda, en Alemania, como serían las elecciones en Chile, en Argentina o pongamos en Australia. No, fueron elecciones en un país devastado por terremoto, con el cólera expandiéndose por el país y con una tremenda inestabilidad política. Dentro de ese marco, lo que se trata es de conseguir que el fraude sea erradicado y que podamos dar una voz al pueblo haitiano y que sus votos sean contados. Hay grandes discrepancias entre los candidatos. Nosotros creemos que la solución debe ser mediante el consenso y hemos pedido públicamente en la Conferencia Eurocentroamericana, y en esa dirección también trabajan Naciones Unidas y la OEA y la Comunidad del Caribe, que se llegue a una solución de consenso, una solución por la que se llegue a un entendimiento nacional entre las distintas fuerzas políticas haitianas. Porque Haití en este momento está en una situación límite. Solamente una unidad nacional de las principales fuerzas políticas haitianas puede sacar al país la miseria. Es impensable que una sola fuerza política pueda hacer frente a los retos que se están viviendo en este país. David Balsa, presidente de la Conferencia Eurocentroamericana, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana desde Madrid, España. Es un placer. Feliz tarde, feliz noche en Europa.